El sector del metal es uno de los sectores que tiene mayor incidencia de accidentes en jornada de trabajo de la economía española. Un estudio del Grupo de Investigación de Seguridad Industrial de la UNED aborda las particularidades de la siniestralidad laboral en este sector. En este programa vamos a contarte sus conclusiones. El estudio analiza la evolución de la siniestralidad entre 2009 y 2019 con la finalidad de conocer las principales características de los accidentes laborales en el sector del metal. Además, se considera la influencia de diferentes variables relacionadas con la severidad de los accidentes para lograr la identificación de posibles riesgos nuevos y emergentes en este sector. Profundizamos en todos los detalles de este estudio con sus autores. Para ello, damos paso a la catedrática del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED, Cristina González. Hoy tenemos en el estudio de la UNED al profesor Sánchez Lite, Alberto Sánchez Lite, profesor titular de Universidad de la Universidad de Valladolid. Bienvenido, Alberto. Gracias, Cristina. También tenemos aquí a José Luis Fuentes Vargas, profesor titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Cristina. Y yo soy Cristina González Gaya, catedrática de Universidad del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la UNED. Los tres somos profesores del Grupo de Investigación de Seguridad Industrial, un grupo de investigación de la UNED, y también pertenecemos al grupo de trabajo de REM, de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Hemos desarrollado un trabajo de investigación denominado la siniestralidad en el sector de metal en España. Vamos a hacer algunas consideraciones. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral y cada 15 segundos un trabajador muere como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Esta situación es un problema a nivel mundial y el hecho es que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto el número 8, se ha titulado Trabajo decente y crecimiento económico. Entre las metas de este Objetivo de Desarrollo Sostenible se encuentra la número 8 que reza: proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios, lo que justifica el interés de la investigación sobre siniestralidad. Vamos a hablar sobre este estudio que hemos realizado sobre la siniestralidad laboral en el sector metal en España. Se trata de uno de los sectores con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo de la economía española y está incluido dentro de las actividades prioritarias de prevención, sensibilización, formación y evaluación en función de la siniestralidad del Ministerio de Trabajo y Economía española. Este sector engloba actividades muy diversas, incluidas en los epígrafes 24 y 25 de CNAE, como por ejemplo el 241, fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, el 243, fabricación de otros productos de primera transformación de acero, o por ejemplo el 252, fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. El análisis de los datos históricos de accidentes se plantea de dos maneras diferentes. La primera es analizar accidentes individuales y extrapolar sus conclusiones al resto del sector o trabajos similares. Y el segundo enfoque es analizar las estadísticas globales sobre siniestralidad laboral de un país, de un sector, de un puesto de trabajo, etc., para tener así una imagen que refleje la siniestralidad de un determinado campo. En el sector del metal, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicó un estudio con datos desde 2009 y recientemente ha publicado otro en el año 2022 con los datos de siniestralidad entre 2018 y 2020. Y ahora vamos a empezar ya a entrar un poco más en detalle sobre el estudio que hemos realizado. ¿Cuál es el objetivo, José Luis, de este trabajo? Pues nuestro trabajo lo hemos comenzado, digamos, con los datos del 2009 hasta el 2019, con objeto de conocer las principales características de los accidentes laborales en el sector metal en España,
además de analizar la influencia de las diferentes variables respecto de la severidad de los accidentes. La severidad se clasifica en leves, graves, muy graves y mortales. De manera que así podamos identificar, a raíz de los datos, los posibles riesgos nuevos y emergentes que se estén produciendo, que se estén generando en el sector del metal. En este estudio se han utilizado datos de accidentes laborales con baja del sector de metal sucedidos en España entre 2009 y 2019, como he dicho anteriormente. Para que nos hagamos una primera idea, una primera imagen de la importancia de la siniestralidad en este sector, se contabilizaron más de 20.000 accidentes al año y más de 20 accidentes mortales al año durante el periodo de estudio. ¿Y cómo hemos obtenido estos datos, Alberto? Bien, Cristina, pues los datos han sido proporcionados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa solicitud, a través de los datos que se obtienen en el sistema Delta. Esta base de datos contiene los partes de accidentes laborales. Este sistema se creó de acuerdo con la normativa europea para poder unificar los datos sobre siniestralidad laboral. Hay que indicar que los datos están totalmente anonizados desde el origen. Además, hay que señalar que en el estudio se han incluido los accidentes in itinere, es decir, los accidentes que se producen durante el desplazamiento de casa al trabajo, y que se trabaja con número de accidentes, no con índices de incidencia, ya que no hay datos públicos de distribución de trabajadores según las diferentes variables que se recogen en los partes de accidentes de trabajo. ¿Y cuántas variables hemos utilizado? Pues esta base de datos contiene más de 50 variables, pero en función de trabajos previos de investigación hemos seleccionado un total de 11, que hemos agrupado en 4 grandes grupos. Variables relacionadas con datos personales, temporales, de negocio y materiales, o de las circunstancias. Ahora vamos a hablar de los datos generales. En el primer año del periodo de estudio, 2009, hubo un total de 35.627 accidentes y en el último año, 2019, 27.804. Una reducción considerable. Además, hay que señalar un descenso brusco en los años 2011 al 2013, coincidiendo con la crisis económica que sufrió España, donde la reducción de la actividad económica redujo también los valores de siniestralidad a los valores inferiores de la serie de, en total, 18.677 accidentes. En el periodo de estudio, en total, se registraron 275.294 accidentes, siendo 2.089 graves, 89 muy graves y 265 mortales, catalogándose el resto como leves. Con respecto a accidentes catalogados como graves y muy graves, se partía en el 2009 con 274 accidentes y se ha reducido en torno a los 190 accidentes en las 3 últimas anualidades del periodo de estudio, del 2017 al 2019. Y respecto a los accidentes mortales, no hay una reducción clara. Se mantiene desde el 2012, a excepción de un año, del 2017, en torno a un 20 a 25 accidentes mortales al año. Respecto al género, en este sector, donde aproximadamente el 86% de los trabajadores son hombres y el 14% mujeres, la siniestralidad no tiene esa proporción, que es un dato curioso. Aproximadamente el 95% de los accidentes se producen en hombres y el 5% en mujeres. Y todavía este porcentaje es del 97% al 3% en accidentes mortales. También, respecto a la distribución geográfica de los accidentes a nivel nacional, la primera conclusión es que las comunidades autónomas con mayor población y con mayor actividad económica son las que mayores datos de siniestralidad presentan: Cataluña, País Vasco, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia. Algo que podría ser relativamente lógico: mayor actividad económica, mayor número de trabajadores contratados, mayor número de trabajadores expuestos, etc. En esta distribución geográfica hay que destacar el caso de Asturias, que presenta un alto nivel total de siniestralidad, tanto de siniestralidad como de fatalidad con respecto al nivel de producción-empleo de la comunidad, si bien habría que analizar con datos más específicos para poder determinar si es una tendencia a lo largo de la serie o es fruto de algunas anualidades con mayor siniestralidad. Como aspectos positivos, hay varias provincias que no presentan muertes por accidente laboral en los 11 años de estudio, como por ejemplo son las provincias de Almería, Ávila,
Baleares, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Salamanca, Segovia, Teruel y las ciudades de Ceuta y Melilla. Antes de abordar los datos específicos según las variables que se seleccionaron de los partes de accidente de trabajo, ¿se ha analizado alguna relación entre ellas? Efectivamente, nuestro estudio analiza la relación entre las variables que hemos comentado mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman. Y con un nivel de confianza del 95%, se determinaron relaciones fuertes entre algunas de las variables del estudio, como por ejemplo el tamaño de la empresa y la desviación, es decir, la acción que desencadenó el accidente, o también el tamaño de la compañía y la edad del trabajador. De este modo, se procedió a identificar todas las relaciones entre las variables de carácter fuerte y medio, según ese coeficiente, que permitirían seleccionar aquellas variables más importantes para realizar un análisis descriptivo y estadístico mediante tablas de contingencia de mayor profundidad. Respecto a las variables personales, también existe una relación de dependencia entre la severidad de la edad, pero los valores del chi cuadrado de Pearson nos indican que esa relación no es lo suficientemente fuerte para prevenir la severidad de un accidente. La distribución de la edad-severidad no es uniforme. El mayor número de accidentes está en la franja entre 30 y 39 años, seguida de la franja entre 40 y 49. En cambio, los accidentes laborales mortales están asociados a una franja entre 50 y 59 años. La complejidad del tipo de empresas y de la heterogeneidad del sector hacen difícil establecer medidas generales, pero sería interesante valorar para esta franja de edad y hasta la jubilación una reducción de horas de trabajo de producción propiamente dichas, con trabajos más de control, administrativos, mantenimiento y o de limpieza de los centros de trabajo. Con respecto a las variables de negocio, José Luis, ¿hay alguna particularidad con las diferentes actividades que componen el sector de metal? Pues como hemos dicho, el sector del metal es muy heterogéneo, presenta 13 subgrupos y hay una relación entre la severidad de los accidentes y los subgrupos, pero los valores que nos presenta la chi cuadrado de Pearson indican que esa relación no es lo suficientemente fuerte para prevenir la severidad de un accidente en función de la codificación del CNAE. La actividad que presenta mayor índice de siniestralidad, el epígrafe 251, fabricación de productos metálicos para la construcción, seguida del epígrafe 256, tratamiento y revestimiento de metales, ingeniería mecánica por cuenta de terceros. Resulta significativo la actividad 241, fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, que solo tiene el 6,7% del total de los accidentes del sector, pero en cambio en los accidentes mortales el porcentaje es del 15,8%. También, y siguiendo hablando de las variables del negocio, hay que hablar sobre el tamaño de las empresas. El tamaño de las empresas, y teniendo en cuenta el perfil de las empresas españolas, que son empresas pequeñas y medianas empresas, pues tiene influencia en la severidad, pero no presenta una correlación lo suficientemente fuerte para predecir esa severidad del accidente. Normalmente, los datos arrojan que se produce un mayor número de accidentes en las empresas entre 11 y 25 trabajadores, un 20,2%, y en las empresas de entre 26 y 50 trabajadores, 18,2%. Pero si vamos un poquito más para allá y calculamos un porcentaje entre accidentes mortales respecto al total de accidentes, es señalable que se produce un mayor número de accidentes mortales proporcionalmente con respecto a esos accidentes, ese total de los accidentes, en las empresas de más de 250 trabajadores, seguidas de las empresas de entre 100 y 250 trabajadores. Con respecto a la antigüedad de los trabajadores en la empresa, ¿hay alguna relación con la severidad? Sí, hemos encontrado alguna relación, pero tal y como me comentaba José Luis anteriormente, igual que ocurría con estas variables, no puede ser considerada para predecir la severidad de los accidentes. Eso sí, algunos datos resultan significativos, como por ejemplo, los trabajadores con menos de un mes de antigüedad en la empresa suponen un 10,5% de la siniestralidad total y un 14,3% de la siniestralidad mortal. Posibles causas de esta situación pueden ser métodos de trabajo no adecuados, falta de formación. Por ello, se debería exigir una política informativa más agresiva y formación en seguridad laboral al inicio del trabajo en una empresa. También se ha de indicar que la franja de trabajadores con más de 11 años de experiencia y hasta 30 años de experiencia presentan el 22,6% del total de los accidentes y del 23,8% de los mortales, por los que sería importante plantear acciones como planes de formación para el reciclaje en prevención de riesgos, especialmente cuando se introducen nuevas tecnologías que pueden crear riesgos nuevos y emergentes. Se estudió por último la localización del accidente,
La mayoría de los accidentes, casi un 90%, se produjo en el propio centro de trabajo. Pero si nos referimos a los accidentes muy graves y mortales, hay un descenso significativo en porcentaje, entre el 51 y el 57% respectivamente, y un incremento considerable de los accidentes in itinere y en desplazamiento entre centros de trabajo. 26 accidentes muy graves de un total de 86 y 86 fallecidos de un total de 265. Lo que implicaría, al menos para los desplazamientos entre centros de trabajo, un refuerzo de la información y la formación en materia de seguridad vial. Ahora vamos a hablar, si os parece, de otras variables que hemos analizado en el trabajo de investigación. Por ejemplo, de las variables temporales. José Luis, ¿qué resultados nos han arrojado? ¿Qué influencia tienen? Pues en el grupo de variables temporales hemos estudiado la distribución de accidentes mortales por día a la semana, por la hora del día y por la hora de la jornada laboral. En cuanto al día de la semana, se produce un mayor accidentes los lunes, presentando una reducción paulatina desde los martes hasta los viernes, con la consecuente reducción significativa del fin de semana, donde la mayoría de los centros de producción permanecen cerrados. Se presentan dos fenómenos relacionados con esta variable, el efecto lunes y el efecto de la semana. El efecto lunes consiste en un incremento del número de accidentes los lunes, porque se registran ese día accidentes domésticos del fin de semana como accidentes laborales. El segundo de los efectos, el efecto día a la semana, consiste en que los trabajadores abordan y reaccionan de manera diferente conforme avanza la semana. Es decir, los lunes están más estresados y menos satisfechos, aumenta la probabilidad de accidentes laborales, mientras que avanza la semana hay un cambio de estado de ánimo, lo que aumenta la productividad y suele reducir la siniestralidad. Respecto a la variable hora de jornada de trabajo, en la segunda hora de la jornada se producen el mayor número de accidentes totales, leves y severos, mientras que los mayores índices de accidentes muy graves y fatales se producen en la tercera hora. Al menos a nosotros nos ha parecido curioso, porque al fin y al cabo, cuando comienzas la jornada laboral, el trabajador debe tener menos fatiga, pero en cambio hay mayor número de siniestralidad. No sabemos si se trata de un exceso de confianza o de un deseo de los trabajadores de desarrollar más trabajo al principio de la jornada, o que no se realizan las tareas rutinarias de comprobación de las herramientas o de los puestos o del entorno de trabajo al inicio de la jornada laboral, pero quizás es un punto que podría desarrollarse en futuras investigaciones. Con respecto a la hora del día, se produce un mayor número de muertes por accidente laboral entre las 10 y la 1, un total de un 21,6%, y estos datos se suelen asociar al periodo tras el almuerzo. Lo mismo que otros autores, como el grupo de trabajo encabezado por Suárez Cebador, sería conveniente la introducción de políticas de control en el reinicio de la actividad tras ese periodo de almuerzo. Otra variable importante son los días de baja de los trabajadores de los accidentes. Los días de baja están muy relacionados con la severidad, pudiendo ser objeto de una investigación más profunda, de manera que se pudiera predecir el número de días de baja de acuerdo con la severidad de los accidentes. Algunos datos significativos, por ejemplo, son: el 25% aproximadamente de los accidentes presentan una baja entre 2 y 7 días. Cuando el accidente es mortal, en el 73% de los casos, la muerte se produce en el instante del accidente o en el mismo día, y en un 15% en menos de una semana. Y aproximadamente el 40% de los casos de accidentes graves o muy graves suponen bajas laborales entre 7 y 12 meses. Respecto a la variable materiales o circunstancias del accidente, ¿qué podemos comentar? En primer lugar, comentar que en este grupo se han estudiado dos variables: desviación y lesión. Ambas variables están relacionadas con la severidad del accidente, de acuerdo con el valor chi cuadrado de Pearson. El sector del metal engloba actividades altamente manuales y otras que implican un uso continuado de maquinaria, dando lugar a accidentes causados por pérdida de control sobre la maquinaria, un 26,8%, movimientos involuntarios del cuerpo, aproximadamente un 26%, y movimientos voluntarios del cuerpo, sobre el 19%. Estos resultados coinciden con los de otros estudios realizados sobre el sector metal en otros países. Más importantes son los resultados relativos a los accidentes muy graves y mortales, en los que aproximadamente 4 de cada 10 accidentes están causados por la pérdida de control sobre la maquinaria. Estos resultados exigen una mayor formación de los trabajadores en el manejo de las máquinas y en los sistemas de seguridad de estas, así como en la mejora de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la variable lesión, las amputaciones, los aplastamientos óseos, las conmociones cerebrales y las lesiones internas están relacionadas principalmente con accidentes graves, muy graves o mortales en el sector del metal. En el sector del metal español, las luxaciones, esguinces, distensiones y heridas y lesiones superficiales están implicadas en
un 81% del total de los accidentes. De nuevo, hay que prestar especial atención al grupo de lesiones múltiples, 0,9% de total de accidentes, pero el 40% de los accidentes mortales, y el grupo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades no traumáticas. El 0,1% y el 31,7% de los accidentes son mortales. Mejorar esta situación requiere formar a los trabajadores en primeros auxilios para la atención inicial de los accidentes hasta la llegada de los servicios de emergencia, así como incluir la disponibilidad obligatoria de desfibriladores en los centros de trabajo. Ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Habría que indicar, por un lado, qué limitaciones tiene el trabajo de investigación que hemos realizado y cuáles serían las variables futuras. ¿Qué limitaciones tiene José Luis? Pues las limitaciones son principalmente de los datos. Es decir, los datos que hemos recogido, que nos han proporcionado el Ministerio, podrían no incluir todos los accidentes del sector, es decir, si no se han notificado. Hay datos que no, en algunos campos que no están completos, es decir, que son datos genéricos que no aportan mucha información, y que también habrá accidentes leves que suceden en el centro de trabajo que si el trabajador no falta ningún día, pues tampoco están recogidos en este estudio. Y la última de las limitaciones, ya la hemos comentado, es que no se analizan las variables, los índices de incidencia, porque no se pueden calcular, ya que no hay datos relativos a la población respecto a la mayoría de las variables. Y respecto a los futuros trabajos de investigación, Alberto. Entre otros futuros trabajos de investigación se incluyen análisis similares en otros países para comparar los resultados y determinar si alguna de las conclusiones son aplicables a todo el sector metal. Algunas variables también deberían analizarse en profundidad para aportar más detalles y crear así sugerencias para reducir su siniestralidad. Por ejemplo, los investigadores deberían analizar más a fondo el tipo de desviación que provoca el accidente, dado que más del 70% de los accidentes están causados por movimientos corporales voluntarios, movimientos corporales involuntarios y pérdida de control de máquinas o la influencia del grupo de lesiones, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades no traumáticas que representan casi el 32% de los accidentes mortales del sector. Bueno, pues ya a modo de conclusión breve y a modo de titulares o highlights que indicaríamos. A ver, se detecta una ligera mejora de la siniestralidad del sector del metal en la última década. El sector del metal sigue representando un alto porcentaje de accidentes graves y mortales. El mayor número de accidentes graves está relacionado con las edades más próximas a la jubilación. Y las variables de localización, tamaño de la empresa, hora del día de accidente y las variables asociadas a las circunstancias del accidente, desviación y lesión son significativas en la severidad del accidente. Pues hemos llegado al final del programa. Solo agradeceros vuestra participación en este programa como divulgación del trabajo de investigación realizado sobre la siniestralidad en el sector de metal en España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Muchas gracias.